Sabes, a menudo pensamos en ellos solo como corporaciones sin alma, solo estos grandes negocios que están organizados con un solo propósito: obtener más y más dinero. Y en algunos casos eso probablemente sea absolutamente cierto, pero a menudo olvidamos que estas empresas, por grandes que hayan crecido en nuestros días modernos, generalmente comenzaron con una sola persona. Y esa persona sí tenía alma y sí tenía personalidad y sí tenía una razón bastante interesante para hacer lo que estaba haciendo. Dame un ejemplo. Si te digo el nombre Walmart, ¿qué piensas? ¿O no? Correcto. Pero, ¿sabías quién está detrás de eso? Probablemente sí. Su nombre es Sam Walton. Sabes, el otro lado mayorista del negocio es que Sam's Club, por Sam Walton. Y Sam Walton, ya sabes, cambió la forma en que todos compramos. Esta idea de un minorista que podría tener casi de todo y tenerlo en un solo lugar. No se puede decir cuánto dinero han hecho Sam Walton y sus tiendas, pero ¿de dónde sacó la idea de esos precios tan bajos? Quiero decir, ¿cómo pasa de un pequeño pueblo en Arkansas a una corporación mundial con reconocimiento global de marca? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, en 1940 el señor Sam había conseguido un trabajo nuevo y estaba en la fase de entrenamiento de esta empresa. Y también era un tipo de tienda por departamentos. Trabajó para esta empresa durante unos 18 meses hasta que fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque su carrera se vio interrumpida, el tiempo que pasó ahí lo afectó por el resto de su vida. Verás, cuando entró en este negocio se dedicó al lado de la gestión y la escuela de formación que tenían allí era muy profunda. Este minorista en ese momento tenía más de 1,600 tiendas en todo Estados Unidos continental. Recuerden, esto es 1940, esto es antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. No había internet ni redes sociales, nada, solo un gigante minorista masivo. Pero un día el dueño de esa empresa, cuyo nombre es James Cash, ahora él es el presidente de todo el asunto. Él lo último que tiene tiempo de hacer es salir y entrenar a nuevos reclutas de gestión, ¿verdad? Pero el señor Cash estaba caminando por la sede un día y vio a este grupo de jóvenes aprendices. Y una de las habilidades que estaban aprendiendo ese día era cómo envolver un paquete. Recuerden, muchos de ustedes en la sala pueden no recordarlo, pero antes solías ir a una tienda, comprar algo y ellos realmente lo envolvían para ti. Lo envolvía en papel y le ponía un lazo, ya sabes, y no era solo para Navidad. Quiero decir, era simplemente lo que se hacía. Bueno, el señor Cash detuvo su día, dejó lo que estaba haciendo. Se acercó a un joven Sam Walton que estaba tratando de averiguar cómo envolver un paquete y básicamente le dijo algo así como: hijo, ven aquí, déjame mostrarte esto. Y le mostró cómo envolver ese paquete de la manera más eficiente, usando la menor cantidad de papel y la menor cantidad de cinta. Y eso dejó una impresión en el señor Walton. Más tarde se diría que se convertiría en uno de los discípulos del señor Cash, por así decirlo. Esa es una palabra que él usó. Verás, James Cash en realidad era James Cash Penny. ¿Qué nombre? Tal vez conozca su tienda como JC Penney. Y miramos esa compañía hoy en día y sabes, ha tenido que cerrar un montón de tiendas. Todavía está pasando por una reorganización masiva y para todos los efectos, para nosotros es una empresa moribunda. Pero no tienes idea de que JC Penney ayudó a lanzar Walmart.
El señor Cash proviene de un entorno donde las primeras tiendas que abrió se llamaban la Regla de Oro. Tenemos una ferretería llamada Regla de Oro, pero él tenía una cadena enorme y literalmente los principios operativos del negocio se basaban en la Regla de Oro. Muchas de esas cosas afectaron al señor Walton cuando abrió su propio negocio. ¿Lo has pensado? Este es un gran ejemplo de lo que significa ser un discípulo de alguien. Significa ser un aprendiz, un seguidor. Ahora, Walmart se ve y opera exactamente como JCPenney. No, pero él aprendió de él, lo observó y tomó esos principios y los aplicó a su propia tienda. Por supuesto, hoy no estamos aquí para hablar sobre cómo abrir tu propio gigante minorista, ¿verdad? Quiero hablarte sobre ser un discípulo de alguien más, ser un discípulo de Jesús. Sabes, todos aprendemos de otras personas. Tal vez haya alguien en tu trabajo que te haya tomado bajo su ala y te haya entrenado y mostrado cómo hacer lo que haces. Pero espiritualmente hablando, Jesús ha hecho eso por todos nosotros. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Lo tenemos aquí en esta palabra que podemos tomar y tener en nuestras manos. Y aún hoy nos llama a ser sus aprendices y seguidores. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se es un discípulo de Jesús? Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a Lucas 14. Ahí es donde vamos hoy. Vamos a ir a Lucas 14 y realmente no vamos a ir a ningún otro lugar. Jesús aquí en Lucas 14 lo resume de manera muy simple para nosotros. Si quieren básicamente un programa de 3 pasos sobre cómo ser un discípulo, Jesús nos lo doña y es muy interesante. Voy a empezar por el final porque Jesús lo resume en el versículo 33 y dice esto. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora piensen en esa palabra renunciar. No es una palabra que usemos todos los días, pero Jesús básicamente dijo, no puedes ser mi discípulo si no renuncias. Esa palabra significa perder interés en algo más, perder interés en algo más. Jesús, ¿qué tengo que renunciar para ser tu discípulo? Todo lo que tengo son cosas materiales. Amén. ¿Es nuestra propia vida? Sí, básicamente. Pero ahora dice Doug, espera un minuto. Eso no suena bien. Quiero decir, es casi como si estuvieras diciendo que deberíamos raparnos la cabeza y vender todo lo que tenemos e irnos a la montaña y ser monjes en monasterios. ¿Cómo deberíamos simplemente? Eso no es lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo renuncias a todo lo que tienes? ¿Cómo eres un discípulo? No lo sé. Bueno, creo que Jesús nos lo dice en los versículos anteriores. Y esta mañana lo que queremos hacer, vamos a retroceder varios versículos y vamos a empezar a repasar estas cosas y hablar sobre cómo se aplican a nosotros. ¿Cómo se ven, verdad? Este es un principio del primer siglo, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se aplica en un mundo del siglo XXI? En 2024, a punto de ser 2025. ¿Dónde está 2024? Ni siquiera lo sé. Quiero decir, ya estamos llegando al Día de Acción de Gracias. Pasé el otro día y lo vi en el cartel. Pensé, ya es hora de eso. Sí, lo es. ¿Cómo podemos ser discípulos hoy? Muy bien. Tomen sus Biblias y vuelvan conmigo a los versículos 25 y 26. Verán, hay varias cosas aquí y realmente en lo que me voy a centrar esta mañana es en 3 verbos diferentes. 3 verbos diferentes que creo que nos muestran cómo renunciamos a todo para ser discípulos de Jesús. Y el primero lo encontramos en el versículo 26. Grandes multitudes lo acompañaban y él se volvió y les dijo, si alguien viene a mí y no odia a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas,
Sí, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Espera un momento. Jesús, hombre, eso es bastante duro. ¿No crees que tengo que odiar a todos los demás para ser tu discípulo? Quiero decir, ¿no es Dios un Dios de amor? Ahora lo entiendo. Eso puede sonar impactante al principio, pero cuando profundizas en lo que realmente significa esa palabra odiar, tiene todo el sentido del mundo, porque de lo que Jesús realmente está hablando aquí es de tus prioridades. Está hablando de tus prioridades. ¿Ves esa palabra odio? Odio aquí, y voy a leerte una definición. Las anoté esta mañana solo para no equivocarme. Bien. La palabra odio aquí significa estar desinclinado o desfavorecer. Ahora dirás, Doug, ¿qué significa eso? Desinclinado o desfavorecer. Bien, tomemos el primero, desinclinado. Vamos a quitarle el des por un momento. Si inclino algo, ¿qué hago? Si estás en la cinta de correr y estás corriendo y presionas el botón de inclinación, ¿qué pasa? Sube. Sería como el tipo ruso en Rocky esa vez. ¿Sabes? Casi está corriendo por la pared. Bien. Cuando inclinas algo, lo elevas. Entonces, si desinclino algo, en lugar de elevarlo, ¿qué hago? Lo bajo. Si favorezco algo, quiero decir, a veces favorecemos a nuestros propios hijos, a nuestras propias familias. ¿Qué hacemos? Si los favorecemos, los colocamos en un pedestal más alto, por así decirlo. Lo mismo ocurre con este favor. Significa bajar. Jesús aquí no está diciendo que tienes que ir por ahí y físicamente escupir odio hacia tu madre y tu padre y tu cónyuge y tus hijos y tus hermanos y tus hermanas. Él está diciendo que tienes que ponerme por encima de ellos. Tienes que ponerme en la cima y nada más puede estar que por encima de mí. Piensa en Moisés subiendo esa montaña y recibiendo esos 10 mandamientos. Y uno de ellos es que no tendrás otros dioses además de mí. Tienes que hacerme tu prioridad número uno. ¿Deberíamos amar a nuestras madres y padres? Sí. ¿Debemos amar a nuestros cónyuges? Hebreos 13, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿No crees que Dios quiere que tratemos bien a nuestros cónyuges y a nuestras familias y a nuestros hijos? Nuestros hijos, sí, eso es genial, a nuestros hijos, absolutamente sí. ¿Quiere que pongamos a nuestros hijos o a nuestro cónyuge o a nuestra madre y padre por encima de Dios? Absolutamente no. No vas. Si vas a renunciar a todo y ser su discípulo, Dios tiene que ser lo primero. Y creo que se puede argumentar muy bien que si no amas a Dios primero, no puedes amar a nadie más, incluyendo a ti mismo, de la manera que necesitas. Esto no se trata de exclusión, se trata de prioridades. Dios tiene que ser el primero. No puedo hacer que decidas eso, no puedo mirar dentro de tu corazón. No puedo sacar un medidor de mi bolsillo y pegarlo a tu piel y decir, sí, Dios es tu prioridad. Solo tú lo sabes, solo tú sabes lo que pones en el primer lugar, pero no puedes ser un discípulo si Él no está ahí. No funcionará, no puede funcionar. Si hay algo por encima de Él, simplemente no va a funcionar. ¿Qué le dijo Jesús en Mateo 26? No puedes amar al dinero y a Dios. No puedes servir a dos amos. Amarás a uno y odiarás al otro. Dios tiene que ser el primero. No significa que no amemos a nuestros cónyuges. No significa que no sirvamos a los que nos rodean. No significa ninguna de esas cosas. Significa que la voluntad de Dios está en el primer lugar. La voluntad de Dios está en el primer lugar. Voy a vivir mi vida según sus principios. No lo voy a hacer los principios de mi mamá y mi papá. No lo voy a hacer según los principios de mi cónyuge. No lo voy a hacer según los principios de nadie más.
Quiero decir, piensa en 1 Corintios 7. Pablo está hablando de un incrédulo casado con un creyente. Y Pablo dice, escucha, si ellos quieren quedarse contigo, quédate. Pero si dicen que es Dios o ellos, no estás atado a ellos. Si uno de tus familiares dice que es Dios o ellos, es Dios. Punto. Espero que nunca llegue a eso. Pero si llega, Dios tiene que ser primero. Nuestras prioridades son importantes. Ahora el siguiente, vamos al versículo 27. Antes de eso, veamos, necesito un voluntario. Ven aquí, Gavin. ¿Crees que eres fuerte? Bien, aún mejor. Ven aquí. Toma esa botella de agua. ¿Puedes sostenerla así, justo aquí? Bien, solo manténla ahí. Lo tienes. No te guíes y no lo dejes caer. Lucas 14:27. El que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, no puedes ser un discípulo si pones a alguien por encima de Dios. Tampoco puedes ser un discípulo si no llevas tu propia cruz. Ahora, esa palabra llevar, ¿qué crees que significa? No tienes que hacerlo completamente. Eso es necesario. Esa palabra significa sostener. Tramposo, tramposo. Come calabazas. Dame eso. Gracias. Siéntate. Esa carga es fresca y refrescante. Pero entiendes la idea. Si tomas una botella de agua y a un hombre adulto, quiero decir, si tomas a Arnold Schwarzenegger mismo y le pides que sostenga un peso aquí, eventualmente llegará el momento en que empiece a temblar porque sus músculos se cansan. Ese ácido láctico se acumula y literalmente comienza a arder como fuego. Pero ¿sabes qué? Si vas a ser un discípulo, tienes que soportar ambas cosas. Y Jesús dice aquí que lo que debes llevar es tu cruz. Ahora te voy a dar la definición del libro de esto. La cruz significa el sufrimiento, yo la muerte que un creyente debe soportar para seguir al Señor crucificado. El sufrimiento, yo la muerte que un creyente debe soportar en el proceso de seguir al Señor crucificado. Lucas nos dice aquí, registra las palabras de Jesús y básicamente dice, si no está dispuesto a qué, a llevar tu cruz, si no está dispuesto a cargar con ese peso, no puede ser mi discípulo. Y ves por qué esto se relaciona con el primero, ¿verdad? Quiero decir, si las cosas se ponen difíciles y esta carga se vuelve pesada, si Dios no es mi prioridad número uno, si Dios no está en el primer lugar, ¿qué voy a hacer cuando esto se vuelva pesado? Voy a sentarme, voy a sentarme porque me está causando un problema, me está causando tensión, me está causando dolor. Y si Dios no es una prioridad, no voy a aferrarme a ello. Pensamos en Gálatas 6, llevar los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo, pero avanzas un par de versículos hasta el versículo 5. Cada uno debe llevar su propia carga. Sabes, me encantaría poder estar aquí y decirte que ser cristiano siempre es fácil. Vaya, es sol y rosas y es simplemente maravilloso. Eso es una mentira. Ahora, ¿tiene sus bendiciones? Absolutamente. Es grandioso y maravilloso, sí lo es. Pero hay momentos en los que absolutamente tendrás que soportar y aferrarte a una carga. Sí. Ahora les dije la definición del libro de lo que es una cruz. Es el sufrimiento o la muerte que un cristiano debe llevar, soportar para seguir al Señor resucitado. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es el peso o la carga que llevas por Dios? No sé cuál es la tuya,
Podría hablarle de la mía. No es el punto de esto, pero mi punto es este. Si no sabes cuál es ese peso, si no sabes cuál es esa carga, ese sufrimiento, si no sabes cuál es la cruz que llevas, tal vez no estés cargando una. Si a veces no sientes esa tensión, si no sientes esa lucha, tal vez pienses que llevas una, pero no es así. Y espero que ese no sea el caso para ninguno de nosotros. No quiero que sea el caso para ninguno de nosotros. Pero Jesús es muy claro en que a veces va a ser una lucha, a veces va a doler, a veces va a arder. Y cualquier cosa por la que pasemos no será nada en comparación con lo que Él pasó. Cuando cargó con el peso de nuestros pecados sobre sus hombros, cuando lo clavaron en esa cruz, cuando le arrancaron la carne de la espalda a golpes. No es demasiado pedirle a Dios que llevemos una cruz cuando Jesús mismo estuvo dispuesto a cargar una primero. Quiero decir, no quieres seguir a un líder que no está dispuesto a hacer lo que te pide a ti. Y Jesús estuvo dispuesto a cargar la cruz primero. Así que tienes que tener determinación, tienes que tener perseverancia, tienes que aguantar. Pero por último, este último va con estos otros dos juntos, 28 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? De otra manera, cuando ha echado los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, no pudo terminar o queda ahí, al salir a enfrentarse a otro rey en guerra no se sienta primero y delibera si es capaz con 10,000 de enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro aún está lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Jesús dice, vas a ser mi discípulo, tienes que decidir, tienes que sentarte y resolver esto, porque va a haber prioridades, va a haber cosas que desafíen que Dios sea el primero. Va a haber una carga que tendrás que llevar y va a ser pesada y vas a querer rendirte y abandonar. Y no vas a hacer ninguna de esas cosas si no decides. Ahora retrocedamos un poco. Quiero hablar un poco más sobre esta decisión. Noten aquí en el versículo 28. Primero hay un deseo. ¿Quién de ustedes deseando construir una torre? ¿Sabes? Es una cosa querer hacer lo correcto. Es una cosa querer seguir a Dios. Es una cosa decir, ¿sabes qué? Sé que mi vida es un desastre y realmente debería hacer lo correcto. Realmente debería seguir los ejemplos. Hay todas estas personas aquí y las veo y están viviendo una vida piadosa. Realmente quiero hacer eso. Tener un deseo es una cosa, pero ¿qué te lleva del deseo a la acción? Este proceso de contar. Esa palabra literalmente significa contar números y cifras, ¿verdad? Pensamos en alguien sentado con una calculadora. Sabes, mi papá tenía una vieja caja registradora que tenía una calculadora y cuando terminabas tirabas de la pequeña manija y eso era lo que le hacía funcionar y sacar el recibo. Puedo ver eso y escucharlo. Sabes, era increíble, pero tienes que hacer los cálculos y hay un par de preguntas que debes hacerte. La primera pregunta aquí, por supuesto, él habla sobre construir una torre y quiero que notes en el versículo 28 si tienes suficiente para completarla. No construyes una torre. Tienes que saber cuánto cuesta el terreno. Tienes que saber cuánto cuestan los materiales de construcción. Tienes que saber cuánto cuestan los permisos. Tienes que saber que probablemente se necesitará X cantidad de material para construir esto. Y luego Bob un día va a cortar la mitad de las tablas con la longitud incorrecta. Entonces vamos a tener mucho excedente, ya sabes. Si necesito 100 tablas, voy a tener que comprar 120 porque habrá desperdicio. Algunas estarán dobladas, torcidas. Tienes que conocer los márgenes. Tienes que saber algunas cosas para construir una torre. Porque si no calculas todas esas cosas, si no tomas en cuenta las cosas que tal vez no puedas predecir de antemano, todos te van a mirar y decir, bueno, no pudo terminar. Míralo, debe ser un tonto.
Tienes que entender lo que puedes hacer. Tienes que entender lo que puedes hacer. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que esto funcione? Esa es la torre. Pero la segunda parte de esto es el rey que sale. Y te voy a decir algo, si tienes que ir a la guerra y estás en desventaja 2-1, te voy a decir algo, más vale que tengas todo en orden. Si vas a salir y ganar esa guerra, más te vale conocer tácticas especiales, más te vale conocer el terreno, más te vale conocer a las fuerzas enemigas. Quiero decir, estás en desventaja 2-1. Más te vale tener tácticas y todos los suministros que necesitas. Más te vale tener todo perfecto, o si no, ¿qué vas a fracasar? Y también con esto aquí, tienes que saber lo que no puedes hacer. Es una cosa saber lo que puedes hacer, pero ¿eres lo suficientemente inteligente? ¿Eres lo suficientemente sabio para entender lo que no puedes hacer? Déjame decirte algo que no puedes hacer. No puedes resolver tu propio problema de pecado. Isaías 59,1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni su oído sordo para oír, pero nuestras iniquidades y nuestro pecado nos han separado de Él. Puedes vivir toda tu vida, puedes intentarlo, pero si crees que puedes solucionar tu propio problema de pecado, eres como un rey que sale con 10,000 hombres contra 20,000. Vas a ser destruido. No tienes a nadie que agite la bandera y se rinda. Y lo mismo va a pasar si vas a ser un discípulo. Tienes que saber que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario y también entiendo que ya no puedo hacerlo solo. Si no tomo esas decisiones, si no me propongo intencionalmente calcular y contar los costos, y no creo que sea algo de una sola vez. Probablemente lo hagas varias veces en la vida de un cristiano. Sí, lo harás cuando obedezcas el Evangelio, pero si vas a permanecer fiel hasta la muerte, habrá muchos días en los que será difícil y estarás luchando y tendrás que sentarte y decir, ¿de verdad voy a comprometerme? ¿Realmente voy a hacer lo que dije que iba a hacer? ¿Realmente voy a seguir a Jesús? Tienes que sentarte y decir, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y cuando descubras lo que no puedes hacer, probablemente requerirá ser vulnerable y admitir que te has equivocado. Puede implicar venir al frente y decir, Dios, lo siento. Pero si estás dispuesto a admitirlo y seguir adelante con ello, entonces podrás ser lo que puede ser un discípulo sin ese proceso de toma de decisiones. No hay manera de que vaya a ser un discípulo porque cuando se pone demasiado difícil, se pone demasiado duro. Simplemente lo ignoraremos. Simplemente iremos por aquí y haremos otra cosa. Dejaremos la carga. Nos preocuparemos por eso más tarde. No funciona así. Quiero terminar esta mañana justo donde comenzamos. Por lo tanto, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser su discípulo? ¿Has hecho lo necesario? Tal vez nunca has comenzado el proceso. Tal vez hoy estás sentado aquí y estás contando el costo por primera vez y dices, ¿sabes qué? No puedo seguir viviendo esta vida de la misma manera. Algo tiene que cambiar. Tal vez eres cristiano. Tal vez tomaste esa decisión hace mucho tiempo, pero estás luchando en el camino. Tal vez estás a punto de colapsar bajo el peso de tu propia carga. Cualquiera que sea tu necesidad esta mañana, el amor y la ayuda están aquí porque Dios te ama. Su gente te ama y podemos ayudarte de cualquier manera. Ven mientras tenemos esta canción de invitación.